Bienvenidos de nuevo a Oportunidades en Grecia, el podcast en el que tratamos de acercar las oportunidades en el marco de la internacionalización, de la exportación, la inversión y la captación de financiación que el país, Grecia, presenta para la empresa española. Hoy hablaremos sobre el sistema financiero griego con Carlos Arroyo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, gracias. Carlos, que es buen amigo, es Chief Commercial Officer en Santander Consumer Finance en Grecia y tiene una larga carrera en el mundo de la empresa, con más de 10 años ya trabajando en el Banco Santander, de los que prácticamente, Carlos, si no me equivoco, has pasado ya cerca de 3 en Atenas. Casi, 2,5 largos. 2,5 largos. Mucha seniority ya, en un caso como el griego, para una empresa española, desde luego. Pero antes de entrar directamente en la experiencia del banco en Grecia, quisiera hacer unas breves referencias a la situación económica del país. Un poco después de la celebración de elecciones generales y de la constitución de nuevo gobierno, de Nueva Democracia, partido que gobernó el país en el periodo 19-23. Creo que es importante que la audiencia conozca algunos de los datos que podría no tener en cuenta de no haber escuchado podcasts previos que hemos publicado. Entre los antecedentes relevantes me parece que son recordar que el país vivió una fuerte crisis financiera en los años 2000 y 2010, siendo objeto de 3 programas de asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, 2 en 2010 y el último en 2015, que incluyeron en sus diferentes etapas quitas de deuda pública, recapitalizaciones bancarias, medidas de consolidación fiscal y un muy ambicioso programa de reformas, entre otras. El último programa de asistencia financiera se cerró en agosto de 2018 y fue sustituido por la supervisión reforzada. ¿Por qué cuento esto? Porque al final, cuando en muy poquito tiempo cuente cuál es la situación del país en términos de Producto Interior Bruto, empleo, inflación, etcétera, pues veremos que el país está muy, muy bien y mucho de esto tiene que ver con las transformaciones y reformas que se aplicaron en el marco de esos programas de asistencia financiera y de la supervisión reforzada. Como decía, en el 18 empezó la supervisión reforzada, que llevó el país hasta agosto del 22, con 14 informes de las misiones de la Comisión y Fondo muy positivos siempre. Algunas cosas siempre se han comentado que son mejorables, ¿no? Cierto desequilibrio de la balanza de pago, el ratio deuda-PIB, los NPLs, pero el esfuerzo enorme se ha realizado y la economía griega se encuentra hoy en una situación completamente diferente, mucho mejor y con gran dinamismo, como podemos observar si analizamos cualquiera de los datos macro, de los grandes agregados macro del país. El Producto Interior Bruto, que crecerá este año por encima del 2%, una tasa muy razonable dadas las circunstancias, pues cayó prácticamente un 9% en el año 20 como consecuencia de la pandemia. Se recuperó muy rápidamente en el año 21, un 8,9% de crecimiento, y el año pasado creció en el 22 prácticamente al 6%. La tasa de desempleo está en el 11,3%, también una remontada muy importante, una mejora muy importante con los años. La inflación está relativamente controlada. La balanza de pagos presentaba cierto desequilibrio, está mejorando, dependiendo mucho, por supuesto, del sector de servicios y el sector turismo. Y en términos presupuestarios, en términos de política fiscal, las cosas tampoco van nada mal, están mejorando muy rápidamente. En estos últimos años se observa un déficit siempre menor del previsto, con perspectiva de que haya un superávit primario en este año 2023, por supuesto pendiente de lo que ocurra con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y un ratio deuda-PIB del que se espera una caída relevante en los próximos años, ¿no? Este ratio ha alcanzado prácticamente el 200%, la caída al 170 este año, 160 el año que viene, pues es lo que se espera, ¿no? O sea, una mejora muy notable de los principales agregados. Y a esto además hay que añadir, muy importante también, para acabar de tener una idea de lo que está ocurriendo en Grecia, el plan de recuperación y resiliencia, que supone la entrada de 32 billones de euros, la entrada per cápita más importante en el marco del plan, y del que Grecia, por su rápida ejecución, está siendo ejemplo a nivel europeo. Esto permitirá seguramente cerrar el gap de inversión que tiene el país, que ha invertido muy por debajo de la media en los últimos 20 años e implica un importante recorrido a futuro de la economía del mismo. Pero sin seguir más con esta parte de la conversación, centrémonos en lo que nos incumbe hoy, que es Carlos, el sistema financiero, el Banco Santander y su entrada en Grecia. Carlos, a mí me gustaría preguntarte por la decisión de entrar del banco en Grecia y con qué os habéis encontrado cuando el banco lo ha hecho desde el punto de vista del marco regulatorio y desde el punto de vista de los factores productivos
que son tan necesarios para que la actuación de la empresa española, en este caso del banco, fuese positiva aquí, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado en términos de tecnología, en términos de recursos humanos en el país? Pues muchas gracias. Bueno, antes de nada me gustaría recalcar, yo también lo llamo banco, pero al final somos una parte pequeña del banco, que es Santander Consumer Finance, que somos especializados en dar crédito al consumo. En el caso de Grecia, únicamente nos dedicamos a dar crédito para el sector automovilístico, dando crédito a los importadores, a los concesionarios, al cliente final, bien sea individuo, persona física, jurídica y demás. Bueno, cuento esto un poco para focalizar los pasos que tuvimos que dar. Nosotros somos una oficina, somos una subsidiaria de Santander Consumer Finance España, y como tal, pues los pasos fueron 4 pasos importantes, muy burocráticos, los 4, por así decirlo. Lo que pasa que como ejemplo del país que es, ¿no? Pues nos encontramos a gente ayudándonos mucho de todos los estamentos, del Banco de Grecia, de los otros bancos con los que tuvimos que trabajar codo con codo, obviamente, y la verdad es que dentro de ser un proceso burocrático podemos decir que fue un proceso ágil. Lo primero que tuvimos que hacer fue dar la notificación al Banco de España y al Banco Central Europeo de que el Grupo Santander establecía una oficina aquí en Grecia, y luego al propio Banco de Grecia, claro. El Banco de Grecia en sí no tenía que dar una aprobación al desarrollo de nuestra actividad aquí, pero es verdad que tenía que hacer una especie de supervisión, ¿no? Y entonces pues fue el paso más complicado, ya que requirió business plan, todo tipo de políticas, en especial blanqueo de capitales y demás, e incluso detalles de la gerencia, de las personas que íbamos a desarrollar la actividad aquí, ¿no? La cooperación con el Banco de Grecia, disculpa, desde el principio fue muy buena. Ya te digo que eran muchísimos documentos, pero muy ágiles y siempre ayudando, y la autorización la dieron dentro del plazo establecido, con lo que no tuvimos ningún retraso. Luego tuvimos que registrar la compañía en el registro fiscal y en el registro comercial general, el GMI, que conoces tú mejor que yo, en el que también es un proceso puramente burocrático, como la inscripción de una compañía, no puede ser de otra manera, pero recibimos soporte y ayuda de todos los actores fundamentales. Y luego 2 que tuvieron que ver más con la parte de tecnología, que fue la conexión con el sistema interbancario, lo que aquí llaman como Tiresías, que no viene a ser otra cosa que el buró, más completo que el que tenemos en España, por cierto. Pero bueno, esta conexión es un proceso técnico que realizamos también sin mayores problemas. Y luego la última fue el establecimiento de las conexiones con bancos locales a través del sistema DIAS, que es un sistema de pagos intrabancario. Esto viene a decir que nosotros, al no ser banco aquí, sino ser una entidad financiera, nosotros podemos dar el crédito a una persona independientemente del banco con el que trabaje, ya que gracias a este sistema, pues al final acabamos nosotros recibiendo el pago de la cuota. ¿Por qué decidimos entrar aquí? Bueno, pues hay un importador de coches muy relevante en Grecia que nos conocía por otros negocios que tenía el banco por Europa, y nos lo propuso justo cuando el país estaba remontando, como bien has explicado antes, cuando todos los informes eran buenísimos, pero ninguno sabíamos que el COVID iba a llegar, claro. Entonces, pues tratamos de hacer una especie de due diligence, por así decirlo, y el país, como bien has explicado, que no lo puedo hacer mejor, tenía y tiene mucho potencial de crecimiento. Entonces el grupo decidió establecer este negocio que te he comentado como parte de la expansión y para aprovechar una oportunidad que pensamos que hay en este país. Respecto a la tecnología, pues obviamente hubo que hacer muchos cambios. El idioma es el que primero llama la atención. Nosotros trabajamos con sistemas informáticos españoles, entonces hubo que duplicar con otro alfabeto y otro idioma, que fue quizá lo más costoso, ¿no?
en tiempo y en recursos. Y luego, pequeñas adaptaciones, como es el 0,6% del impuesto que tiene el país para los préstamos, los gastos de apertura, que son distintos comparado con España, bueno, cosas muy específicas que llevamos bien. Y sobre el capital humano, pues Jorge, nosotros estamos muy contentos con la plantilla que hemos llegado a formar aquí. Somos casi 50 personas ya en 2 años y medio, teniendo en cuenta que a más de la mitad se les contrató por videoconferencia, por el famoso Teams. Pues nosotros nos sentimos muy orgullosos del personal que trabaja con Santander aquí en Grecia. Es un país donde la gente está cualificada, donde la gente tiene ganas de trabajar y es un mercado laboral muy transparente y en cuestión de flexibilidad pues muy similar al español. Obviamente estamos adscritos al convenio de la banca, que está muy, ¿cómo decirlo?, muy extendido aquí en Grecia, y la verdad es que solo tenemos palabras positivas para lo que es el capital humano aquí en Grecia. Excelente. Bueno, la verdad es que es toda una aproximación bastante positiva, diría yo, a todo, ¿no? Al marco económico general, al marco regulatorio en particular, y a la situación de los factores productivos, ¿no? Ya veo que habéis superado cualquier problema que se haya podido producir, que parece, yo creo, diría que no son problemas superiores a los que os encontraría seguramente en otros mercados, ¿no? Problemática más bien normal, ¿no? Te quería preguntar por la situación del sistema financiero en Grecia ahora, cómo ves la evolución del crédito en Grecia y el Banco Santander como un actor relevante, ¿no? Ya sé por la descripción que has hecho y porque nos conocemos mucho que estáis centrados en el crédito al consumo, pero ¿cómo ves el sistema financiero en Grecia? Si quieres hablar un poco del asunto, después de pues todos esos programas de asistencia financiera, la supervisión reforzada, el reforzamiento de las entidades, y cómo ves la evolución del crédito en general. Pues yéndonos un poco para atrás, como has hecho tú en la introducción, es un país que fue fuertemente afectado por la anterior crisis financiera, y además yo diría que la fase de negación duró más que en Europa, quizá. Nosotros cuando hablamos de la crisis financiera, a mí me viene a la cabeza el 8 y el 9, 2008-2009. Aquí creo que tuvo 2 o 3 años de decalaje, lo que quizá hizo que fuese más fuerte, que fuese más profunda la crisis. A partir de ahí, el país ha evolucionado de una manera muy positiva y el sistema bancario todavía mejor, por así decirlo. Los bancos sistémicos aquí están muy fuertes, muy saneados y con altísimos niveles de liquidez. Al cierre de 2022, el sistema bancario griego tenía el doble de liquidez de lo exigido por el Banco Central Europeo. Al Banco Central Europeo, al sistema bancario griego, le exige alrededor de 36.000 millones de euros y tenía 72.000, o sea, exactamente el doble. Esto quiere decir que son unos actores locales, que nosotros, obviamente, son nuestros competidores, pero son unos actores locales muy fuertes, muy saneados y muy profesionales, tengo que decir. Esta liquidez, ¿de dónde viene? ¿Cómo influye en el sistema financiero actual? Pues durante el COVID se desarrolló, el gobierno desarrolló un programa de ayudas a empresas y autónomos muy importante, que sumado al ahorro de las familias, pues hizo que esos niveles de ahorro y de liquidez que tienen los bancos creciese bastante. Y es curioso porque pasa lo mismo que en España. España también tiene bastante más liquidez de la que el Banco Central Europeo recomienda, y es una situación muy similar porque aquí tampoco se remuneran los depósitos muy altamente. Pero tienen los mismos tres factores que en España. Hasta que no se drene ese sistema, ese ratio de liquidez, los bancos no van a poder remunerar los depósitos. ¿Cómo se tiene que drenar? Pues con la inflación y con el mayor coste financiero de los préstamos a día de hoy debería bajar, porque la subida de tipos de interés obviamente afecta a Grecia también. La mayoría de los depósitos que hay en Grecia están a la vista.
con lo que los bancos están empujando, por así decirlo, están recomendando fondos o letras o planes de pensiones. Y se da otra cosa. Es verdad que no se remuneran los depósitos de manera alta, pero es verdad que tampoco que los tipos de los créditos son menores que en Europa. Entonces, bueno, pues, no es exactamente lo comido por lo servido, pero sí que es un ejemplo de ser justo, ¿no?, con el cliente. Esto me recuerda a lo que está pasando en Francia, sobre todo en nuestro sector. Francia, por mucho que suba los tipos de interés, no permite repercutirle al cliente la misma medida. Está capado, por así decirlo, lo que las empresas de financiación que dan financiación en Francia pueden repercutir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los bancos allí, si yo no puedo repercutir el coste que yo tengo de dinero al cliente, pues lo que hacen es reducir el crédito. O sea, están restringiendo el crédito en vez de democratizarlo, ¿no?, que es un poco lo que tendríamos que hacer los bancos y las entidades de crédito. Entonces, bueno, no sé si me he ido un poco por las ramas o es exactamente lo que habías preguntado, pero Sí, me parece muy interesante, Carlos, lo que estás contando de toda la liquidez que tiene el sistema, ¿no? Y el sistema financiero en Grecia en particular, que tiene liquidez para poder prestar. Eso es un buen indicador, porque cuando pues, haya gente con potenciales inversiones interesantes, pues podrá acudir al sistema crediticio para tener esa financiación, ¿no? A esto, además, yo creo que hay que añadir algo que comentaba un poco antes en la presentación del podcast, ¿no? El plan de recuperación y resiliencia, que son 32 billones, de los cuales pues una parte va en subvención y otra parte va en inversión, y la parte de inversión se apalanca con financiación de multilaterales y con financiación de banca, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente un mercado que tiene liquidez para financiar proyectos que pueden ser rentables, ¿no? Totalmente. Además, es muy importante que los bancos locales, para el país, quizá para nosotros, si yo miro el ombligo, pues me gustaría que estuviesen un poco peor, pero para el país es muy importante que estos bancos estén tan fuertes, porque otorgas una seguridad y una captación de inversiones que es muy importante para el desarrollo del país, porque lo necesita. Igual, es que pasa muy parecido en España. Con el sector de servicios solo, pues la balanza de pagos no llega siempre a estar como nos gustaría que estuviese. Además, se me había olvidado comentar que hay muy poca presencia de actores internacionales en nuestro negocio, en el sistema financiero griego. Prácticamente todos los bancos y todo el crédito que se concede es local, porque en la crisis financiera pues, otros bancos pues, no tuvieron buena experiencia, digamos, y abandonaron el país. Entonces, que los únicos actores sean los locales y que sean fuertes es muy importante. Así es, efectivamente se produjo un abandono, yo creo que relevante, de banca internacional del país en los momentos de pico de la crisis financiera. Parece que algunos de ellos podrían volver en el futuro próximo. ¿Y cómo ves? Nos habla un poco de la evolución del crédito en general, mucha liquidez en los bancos sistémicos, etcétera, y la evolución del crédito al consumo en Grecia. Y en vuestro caso, el caso del Banco Santander, y en particular la automoción. Nosotros, bueno, un mínimo de propaganda tengo que hacer. Nosotros estamos muy contentos. Este año vamos a llegar a los presupuestos que dentro del Grupo Santander siempre son muy, muy exigentes. Y esto viene porque el consumo privado, que es la principal palanca del crecimiento del PIB en Grecia, como habías comentado antes, hay unos niveles muy buenos de crecimiento en PIB, y el consumo privado es el que está haciendo que este PIB se desarrolle y crezca a los niveles que está creciendo. El consumo privado en el 21, estoy hablando de memoria, creció en torno al 5,8%, en el 22 casi al 8%, y se espera en el 23, o se esperaba, porque no va el año exactamente como se pretendía, en torno al 10%. Y son varios los sectores que nos dan este crecimiento en el consumo privado. Las ventas retail en el primer trimestre se incrementaron casi un 11%. El desempleo, como has comentado tú, en el 22 se quedó en el 11%, y este año se espera que baje en torno al 10%, o incluso un poquito menos. El turismo, el turismo se esperaba en el 23 un año récord, con más de 32 millones de turistas, que era lo que tuvo en el país en 2019. Junio no ha empezado como nos gustaría a todos los griegos, entre comillas, y vamos a ver cómo afecta a los incendios que se están produciendo últimamente. Y luego, pues en lo que me toca a mí más de frente, las matriculaciones del automóvil, llevamos un incremento sobre el mismo periodo del año anterior de casi 30%. Recordemos que Grecia hace unos años llegó a matricular más de 250.000 vehículos.
Y ahora todavía no estamos en la mitad de eso, con lo que nosotros prevemos, quizá no es lo natural que se llegue a matricular 250.000 vehículos en este país, pero sí creemos que en 150, 170, incluso 180 deberíamos estar, con lo que miramos al futuro de una manera positiva, porque estamos bien posicionados y porque el mercado tiene mucho potencial todavía. Es verdad, quería aprovechar para decirte que es cierto que, fíjate hasta qué punto ha cambiado la percepción del país y el consumo en el país. Nosotros en la Oficina Económica y Comercial hace un par de años, quizá 3 años, todavía hacíamos un estudio de vehículos de segunda mano, el mercado de los vehículos de segunda mano en Grecia y de piezas. Y aquello lo hemos dejado porque no es ya momento para analizar. Por supuesto, todavía hay mercado, lógicamente, pero pensamos que efectivamente la nueva matriculación es un poco el presente y el Grecia, futuro, ¿no? claro, Grecia va a estar especialmente afectada por toda la Agenda 2030 y todas las medidas que se tienen que tomar en Europa para ir hacia la descarbonización. Grecia tiene un parque antiquísimo de vehículos. Desde que vinimos aquí, que nos centramos más, porque nosotros nos centramos más en el vehículo nuevo, no matriculado, pues no me sé el dato exactamente, pero la última vez que miré eran 18 y 19 años, lo que es una barbaridad. Grecia... Eso es lo que aparecía en nuestros informes, lo recuerdo perfectamente, prácticamente 20 años de vida media. No puede ser, porque un vehículo de 18 años contamina muchísimo más que un coche eléctrico o híbrido que se puede estar vendiendo ahora. Así que ese sector, el sector del automóvil en el que nosotros estamos envueltos, tiene que afrontar numerosos retos y sobre todo de calado, porque no es fácil cambiar todo ese parque. Totalmente de acuerdo contigo, y además Grecia pues, se ha situado un poco a la cabeza en el cumplimiento de sus objetivos 2030, con cierre de centrales térmicas alimentadas con carbón, con un programa muy ambicioso en movilidad inteligente, movilidad en ciudades, etc. O sea que efectivamente parece que por ahí van los tiros, ¿no? ¿Alguna recomendación, Carlos, para alguien que quiera invertir en Grecia, más allá, por supuesto, de todo lo que nos has contado de vuestra experiencia, ¿no? ¿Algún asesoramiento que consideres que sea importante, legal, fiscal? Y, por supuesto, quería preguntarte por tu opinión sobre el programa Vives, que yo creo que puede ser si quieres lo explico yo un poquito luego, que puede ser una buena ayuda para las empresas que se quieran internacionalizar en los mercados exteriores. Pues recomendación desde mi muy humilde punto de vista. La primera que haría es no dejarnos llevar por los prejuicios o los estereotipos. Mira, nosotros, el Grupo Santander, creo que tiene una probada experiencia en el sector bancario. Y la verdad, pues sí, cuando sonó el proyecto de establecer Santander Consumer Finance en Grecia, pues quizá no tiene el mejor marketing, pero nosotros, y es lo que recomiendo al resto de las empresas que lo estén pensando, es que hagan un análisis de cuáles son tus fortalezas junto con el potencial del país, ¿no? y ver si cuadra. Nosotros vimos que este país tenía y tiene mucho potencial, y que los competidores, porque los competidores no llegaban al punto de especialización que llegamos nosotros. Nuestros competidores, para bien o para mal, son bancos sistémicos. No son especialistas en financiación al consumo de automóviles. Nosotros tenemos un nivel de digitalización, un nivel de especialización que casaba con el potencial de desarrollo del mercado automovilístico en Grecia. Entonces es cuando tomamos la decisión de venir aquí. Por ejemplo, Tesla, una marca que se constituyó en Grecia hace 2 o 3 años, trabaja con nosotros de manera exclusiva porque esa especialización, esa digitalización y ese know-how que tenemos a la hora de trabajar con vehículos, pues quizá no la ha encontrado con los actores locales. Entonces, oye, ¿en qué soy bueno yo? ¿En qué destaco mi negocio? ¿Cuál es mi core? Y ver si cuadra con el potencial del país. Porque es verdad que hay mucho potencial, pero a la vez es un mercado pequeño. Son 10, 11 millones de consumidores. Si excluimos, obviamente, el consumidor ocasional, como es el turista. Entonces tienes que hacer muy bien los deberes, pero sobre todo hacer los deberes. No dejarnos llevar por dónde voy a Grecia y demás, sino hacer los deberes y ver si te cuadra. Y sobre el Vives, bueno, pues yo he hecho bastantes entrevistas a jóvenes españoles que se habían apuntado a las vacantes que ofrecimos del Vives, y al acabar
Carlos, ¿quieres que expliquemos lo que es el programa? Sí, claro. Si quieres lo explico yo muy en 30 segundos. Cogido la carrerilla, perdóname. No, porque estoy encantado de que, porque además yo creo que está funcionando muy bien en vuestro caso, ¿no? Bueno, pues Vives es un programa de formación en prácticas que abandera ICEX, la Secretaría de Estado de Comercio, por el que jóvenes españoles van a hacer prácticas fuera de España, fundamentalmente en filiales de empresas españolas. Y básicamente funciona a través de una plataforma que con inteligencia artificial permite casar oferta y demanda. Por una parte, las posiciones que ofrecen las empresas españolas, fundamentalmente filiales españolas fuera de España, y por otra parte, los currícula que tienen los jóvenes españoles que quieren trabajar fuera. La verdad es que desde el punto de vista administrativo es muy rápido, ¿no? Porque se firma un MOU con ICEX por parte de la empresa, se presentan los planes de trabajo de las prácticas de los jóvenes Vives, se validan y muy rápidamente el joven Vives está trabajando en prácticamente cualquier parte del mundo y prácticamente con cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de sector. Y ahí, ahora sí, me encantaría que nos contases, Perdona, Carlos, nada, me encantaría que nos contases tu experiencia, la que has tenido de momento, porque yo creo que puede ser práctico para la gente que nos escucha. Como te decía, cada vez que acababa una entrevista decía, ¿por qué no tuve yo este programa hace 20 y pico años? Porque me parece ideal, tanto para el empleador como para el empleado, por así decirlo. Es un año en unas prácticas fuera de tu país, cuando tienes 20 y pico años, que te enriquece desde cualquier punto de vista, que vas a aprender a lidiar con muchas cosas que una vez vuelvas a España, si es que vuelves, te van a ayudar un montón. Y a nosotros, a las empresas, a mí, pues yo tener a alguien un año conmigo, porque aquí en Grecia lo máximo que nos dejan, el programa de universidades son o 3 meses tiempo completo o 6 tiempo parcial. En lo que nosotros, que nos gusta mucho la formación y que la persona aprenda y se desarrolle, pues en 3 meses, imagínate, nosotros no es exactamente lo que buscamos. Sin embargo, una persona que esté un año aprendiendo, formándose, y que desde el 3.er, 4.er mes va a ser capaz de aportar al equipo, va a ser capaz de empujar nuevas iniciativas, que es lo que estamos haciendo aquí, pues vamos, yo lo veo ideal, Jorge, ideal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que a mí también me hubiera encantado, cuando me tocó hacer prácticas, poderlas haber hecho algo más largas y cerrar el proceso de aprendizaje, ¿no? En nuestra época pues eran más bien prácticas de veranos que hacíamos y eran 3 meses, ¿no? Yo, de hecho, hice alguna en el Banco Santander. Pues, Carlos, mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Jorge, gracias a ti. Muchas gracias. Y brevemente algunas conclusiones de todo lo que nos ha contado Carlos durante este podcast. Grecia es un país en el que se puede invertir y se puede entrar de manera muy razonable. Creo que en algún momento Carlos hablaba de los prejuicios, ¿no?, posibles que pueda haber. Hay que analizar fortalezas, debilidades, opciones, posibilidades, oportunidades, potencial del mercado y de la compañía para tomar una decisión bien razonada para entrar. Con un mercado financiero en el que hay mucha liquidez, con un potencial más que razonable para realizar préstamos al consumo y, bueno, pues apoyándose en la medida de lo posible para invertir en el país en todo el arsenal de instrumentos que uno puede tener a su alcance, ¿no? Yo diría que desde otras empresas que ya están establecidas en el país y que son conocidas, hasta las instituciones que trabajan en el país para facilitar la entrada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Oficina Económica y Comercial, con algunos de los instrumentos que gestiona como ventanilla de entrada para la Secretaría de Estado de Comercio y para ICEX. Y nosotros, pues nos vemos muy pronto, de nuevo en Oportunidades en Grecia, porque todavía hay mucho por conocer en el país. En los próximos podcasts trataremos de asuntos como la digitalización, los servicers y otros muchos. Hasta pronto.